Buenas noches, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la vía piramidal. Es algo que hemos hablado en diferentes ocasiones durante este curso y vamos a ver hoy de qué trata como tal. Vamos a definirla y vamos a ver su recorrido y no solamente la vía piramidal, sino también la vía extrapiramidal. Este soy yo, como pueden ver, a punto de atender un parto cuando estaba en obstetricia. Eran como las 4 o 5 de la mañana, algo así. Entonces, bueno, vamos a ver hoy el recorrido, ¿verdad? De la primera motoneurona, desde la corteza cerebral bajando y pasando por el diencéfalo a través de la cápsula interna, tallo encefálico, bajamos por médula espinal hasta llegar al asta anterior de la médula espinal, donde va a ser sinapsis, ¿verdad? Con la segunda motoneurona, que esta va al músculo. De hecho, entonces vamos a hablar un poco de ella, sobre todo en la clase siguiente, que es regulación muscular. Entonces, habíamos visto, ¿verdad? Cuando hablamos de los núcleos de la base, ¿recuerdan? Núcleo caudado, putamen, globo pálido, que entre ellos se comunican, y entonces ellos envían la información de cómo va a ser el movimiento a la corteza cerebral. La corteza cerebral motora, la circunvolución precentral. La circunvolución cerebral a su vez, perdón, la corteza cerebral motora a su vez se comunica con el tálamo, el tronco del encéfalo, sustancia negra, que vimos esas conexiones también con los núcleos de la base. Y de allí entonces toda esa información que integran todas estas estructuras desciende a través de esa vía piramidal que está representada en esta flecha y llega al asta anterior de la médula espinal y a los núcleos motores de los pares craneales. O sea, porque la vía piramidal no solamente va a la médula espinal, sino que si tú vas a masticar o estás hablando para mover los ojos, todos los músculos que están inervados por pares craneales voluntarios, por supuesto que también van a tener un origen desde la corteza cerebral, solamente que el recorrido va a ser más corto. Entonces, vía piramidal implica los haces córtico espinal y córtico nuclear. Cuando hablamos de que vamos a los núcleos, los movimientos también de la cara al séptimo par craneal, ¿no? Y de ahí entonces ya sale a través del nervio como tal. Entonces, como les estaba diciendo, el haz piramidal implica el córtico espinal y córtico nuclear. Y entonces va a pasar a través de estas estructuras que las nombramos hace unos segundos. Corteza cerebral, ¿verdad? Va a ir descendiendo, va a pasar, va a partir de la corteza cerebral, específicamente en la circunvolución precentral que está en el lóbulo frontal, va a pasar por la cápsula interna, ¿verdad? Tallo encefálico, fíjense que estamos pasando a través de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, hasta que llegamos a médula espinal. La función es esencial para habilidad y precisión de movimientos, sobre todo la ejecución de los movimientos finos de los dedos, como es escribir, como es tomar un vaso de agua. Son movimientos un poco finos. Agarrar un pendrive, tengo aquí un pendrive, lo agarras con el índice y el pulgar, que eso es el movimiento que se llama movimiento de pinza. Esos movimientos son muy específicos y entonces los hace la vía piramidal. Entonces, ¿verdad? Recordamos, vamos a hacer el recorrido desde la corteza cerebral. Recordar que en la corteza cerebral entonces están los millones de neuronas que van a conformar este haz córtico espinal o córtico vulvar o córtico nuclear. Perdón. Córtico espinal, obviamente el que va a la médula espinal. Y el haz córtico vulvar o también llamado córtico nuclear.
Todos ellos son neuronas, ¿verdad? Que van a partir de allí y se van a dirigir a diferentes sitios. Entonces, si se van a dirigir al miembro inferior, son neuronas que van a salir de la cara medial del cerebro. Sobre todo entonces la cara lateral, más que todo está la mano y la cara. Todas ellas entonces salen, parten de allí y se dirigen, ¿verdad?, a la cápsula interna. Entonces vamos descendiendo y vamos a pasar por la cápsula interna, sobre todo estas fibras que están subrayadas en color rojo, sobre todo que están desde la rodilla hacia el brazo inferior, que son las corticonucleares de la cabeza y cuello, miembro superior, después vienen las del tronco y después vienen las del miembro inferior, entre la rodilla y el brazo posterior, porque las corticonucleares, que son las de los pares craneales, ellas van más que todo aquí en la rodilla. En cambio, más hacia el brazo posterior tienen que ver más que todo las fibras corticoespinales y que van a la médula espinal, por supuesto, a los miembros superior y miembro inferior. Esto es la cápsula interna. Esto es la cápsula interna. Entonces, este pedazo de esto es puro sustancia blanca, porque esto es sustancia gris, que es el núcleo caudado, el tálamo y el núcleo lenticular y el putamen. Todo esto que está en rosado es sustancia gris. Sustancia blanca es esta estructura que es muy parecida, por ejemplo, a un boomerang. Un boomerang. Entonces, como un boomerang, tiene un pico, ¿verdad? Y tiene dos brazos. Entonces, a esto que va hacia adelante se le llama brazo anterior. A esa estructura que es parte de esa sustancia blanca. Todo lo que pasa por aquí se le llama brazo anterior, pero no tiene que ver con que son neuronas que tienen que ver con el brazo de uno como tal. Igual a esto se le llama brazo posterior, pero no tienen que ver con otro brazo de nosotros, sino que a esto se le llama brazo anterior de la cápsula interna y a esto se le llama brazo posterior de la cápsula interna y a este punto se le llama rodilla. Es como el cuerpo calloso, que tiene su pico, rodilla, cuerpo y rodete, pero que no, esa rodilla del cuerpo calloso tampoco tiene que ver con que tiene algo que ver con la rodilla de uno, pues. ¿Ves? Entonces, cuando yo expliqué esta lámina, explicaba que en el brazo anterior pasan neuronas que son vías frontopontinas y que tienen que ver con la parte anterior del tálamo, es decir, que por ahí va subiendo fibras que vienen de aquí del tálamo hacia el lóbulo frontal. Entonces pasan por aquí, por el brazo anterior. Repito, no tiene que ver con el brazo de uno. ¿Ves? En la rodilla es muy importante porque pasan las neuronas que tienen que ver, o sea, son la vía piramidal que viene bajando, pero que tienen que ver con los pares craneales, es decir, para los movimientos de los ojos, los movimientos de la masticación, los movimientos de la cara. Pasan por la rodilla. Por eso es que señalan a este muñequito que por la rodilla van pasando los que van hacia la cara. ¿Ves? Y en el brazo posterior pasa el resto de la vía piramidal, que sería la córtico-espinal. Que son los punticos rojos estos. O sea, estos que están en rojo, todo lo que está en rojo es vía piramidal. Fíjate, corticonucleares en la rodilla, que son los de los pares craneales, y corticoespinales, los demás corticoespinales. Entonces, por el brazo anterior, la rodilla y brazo posterior van a pasar todas esas fibras, pero sobre todo por la rodilla y el brazo posterior van a pasar la vía piramidal. En la rodilla va a pasar corticonuclear y por el brazo posterior va a pasar corticoespinal. Y aquí viene bajando, pues. Vienen bajando, todo esto son fibras de la cápsula interna, ¿verdad? De sustancia blanca, y que por la rodilla viene pasando córtico nuclear y por el brazo posterior, que sería por aquí,
vienen bajando neuronas que son corticoespinales. Entonces, fíjense cómo, porque esta es la idea, muchachas, siempre, siempre den en anatomía y en fisiología 2 pasos adelante y den 1 atrás. Ya va, vamos a buscar recordar esto, porque esto como que yo lo escuché en algún momento. Y eso te ayuda a confirmar. Entonces yo sé que a lo mejor a ustedes les molesta, a algunos les podrá molestar estar viendo otra vez todos los cortes del tallo encefálico, esa broma que me dio dolor de cabeza. Sí, pero si tú los vuelves a ver ahora, vas reforzando que en aquel momento cuando vistes los cortes de tallo encefálico, no sabías qué ensalada era eso. Ahora yo espero que sí. En este punto yo sé que más o menos ustedes tienen la idea. Ah, bueno, aquí viene bajando porque entonces sabía, ¿verdad? Eso que viene bajando, que les dije que comienza aquí, en la corteza, pasa por la cápsula interna, que es esto, y ahora vamos para el tallo encefálico. Entonces, ¿por qué sitios del tallo encefálico viene bajando? Y eso es súper importante porque si existen infartos del tallo encefálico, que está irrigado por la cerebral posterior, también la vía piramidal se va a ver afectada. Entonces, por eso es que yo voy bajando. Ahora estamos en el tallo encefálico, específicamente en mesencéfalo. ¿Por dónde pasan por mesencéfalo? Aquí adelante, en lo que se llaman los pedúnculos cerebrales. Entonces, ¿ven? En los pedúnculos cerebrales, fíjense en uno de los deditos, ¿ven? Vienen fibras córtico-espinales y córtico-nucleares porque van a los pares craneales y a la médula espinal. Que en aquel momento, cuando les hablé de este corte y les hablé de esto y les dije que esto tenía que ver con la vía piramidal, probablemente no me pararon mucho, probablemente no sabían qué era. Pero ahora sí saben qué viene pasando por aquí. Viene pasando la orden que va a ayudar a mover los músculos. Entonces, corte de colículo superior, después viene corte de los colículos inferiores. Seguimos en los pedúnculos cerebrales, aquí está, fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Seguimos bajando ahora en protuberancia, tenemos un nivel superior en protuberancia y aquí están los señores, ¿ves? Están atravesando a través de estas fibras que son el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio porque comunica un lóbulo cerebelar con el otro por detrás, porque aquí está el cerebelo detrás del tallo encefálico. Entonces, a través de esas fibras van bajando todo este poco de fibras que son de la vía piramidal y que fíjense que se llaman córtico-espinales y córtico-nucleares, son estas que van bajando y que después se van a comunicar también con los núcleos pontinos. Seguimos bajando, nivel inferior de la protuberancia, seguimos aquí, haces de fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Seguimos bajando. Ahora estamos en bulbo raquídeo. En bulbo raquídeo siempre vamos a encontrar adelante, en la parte de adelante, una estructura llamada pirámide. ¿Y por qué se llama pirámide? Porque por ahí van toda la vía piramidal. Vienen siguiendo bajando todos los núcleos, perdón, todos los axones que vienen desde la corteza, córtico-espinales y córtico-nucleares. Claro, corticonucleares ya quedan poquitos porque ya quedan para pocos pares craneales que quedan a este nivel, que son motores. Por ejemplo, el 12avo, que es el hipogloso. Entonces siguen bajando por las pirámides. Entonces, aquí recuerden que en bulbo tenemos 4 cortes. Primero tenemos un corte que se llama nivel inmediatamente inferior a la protuberancia. Luego, perdón, otro corte llamado nivel de las olivas, siguen las pirámides. Seguimos bajando, decusación de los lecniscos, porque es el sitio donde la vía que viene ascendiendo, que son ¿se acuerdan? El del tacto epicrítico, que no hace sinapsis en la médula espinal, en el asta posterior de la médula espinal, sino que sube de una vez a los núcleos de Gold y Burdas, que son estos, gracílico uniforme, llegan aquí, hacen sinapsis, segunda neurona de vía sensitiva, y entonces se decusan.
Entonces, por eso se llama nivel de decusación de los leñniscos. Estoy repasando. ¿Ve? Pero aquí siguen bajando las pirámides, que son las protagonistas en la clase de hoy. Hasta que llegamos al último corte, que es decusación de las pirámides. Porque en este punto, que venían bajando aquí venía bajando una neurona de mi lóbulo cerebral izquierdo. Desde mi lóbulo cerebral izquierdo venía bajando, y cuando llega a la decusación de las pirámides, aquí se va hacia atrás y hacia el otro lado. Disculpen, como que me emocioné mucho y empecé a hablar duro y entonces me dio tos. Fíjense, entonces viene bajando y se dirige hacia atrás y hacia el otro lado. Entonces fíjense, decusación de las pirámides y dice tracto córtico espinal lateral. Claro, ya aquí no se llama vía piramidal, pues, o sea, ya sigue siendo la vía piramidal, pero ya específicamente córtico espinal, porque no hay ya córtico nuclear, porque ya todas las neuronas que iban a los núcleos de los pares craneales ya se quedaron, ya no hay más pares craneales a este punto. Entonces, ¿por qué se llama córtico espinal lateral? Porque vamos a ver que del 100% de las neuronas que venían aquí, un 80% se decusa y otro 10%, 20% se queda aquí de este lado, rebelde, y no se decusa. Entonces el pedazo que se quedan, las fibras, el 20% que se quedan, se le llama tracto córtico espinal anterior. Y el que se decusó es el lateral. Lo vemos un poquito por aquí. Fíjense cuando veíamos médula espinal. Veíamos en los tractos descendentes, córtico espinal se divide en lateral, que se decusan, y anterior no se decusan. Ya están entendiendo por qué. Y cuando lo señalamos aquí, fíjense por qué hay un poquito nada más del tracto córtico espinal anterior y bastante, un 80% del tracto córtico espinal lateral. Igual si seguimos en otros cortes, igual córtico espinal lateral vía piramidal, córtico espinal anterior as piramidal. Igual si lo queremos ver con un poquito más de tercera dimensión, aquí viene, vía piramidal, estas son las pirámides que estamos viendo en los cortes, y se dirige el 80% hacia atrás y hacia el otro lado, decusación de las pirámides, para seguir bajando por la vía córtico-espinal lateral. En cambio el 10% continúa por ese sitio córtico-espinal anterior. También está descrito que de ese 20%, la mayoría de las fibras finalmente son convencidas, a pesar de lo rebeldes que son convencidas de decusarse hacia el otro lado. Y queda un mínimo 5-10% que se mantienen de ese lado. Pero finalmente a este nivel y no de la decusación de las pirámides, la mayoría de las fibras termina decusándose. Entonces fíjense aquí otro dibujito de la vía piramidal partiendo de la corteza, desciende, algunas se quedan en los núcleos de los pares craneales y después sigue descendiendo para aquí en bulbo raquídeo se decusan, decusación de las pirámides, se decusan para bajar por córtico espinal lateral y otra se queda por el mismo sitio, se llamaría córtico espinal anterior. Igual aquí tenemos otros dibujitos del Snell. Aquí vienen desde la corteza, mesencéfalo en los pedúnculos cerebrales, protuberancia, pirámides en bulbo raquídeo. Aquí se decusan, y hasta que llegan a la vía piramidal. Bueno, fíjense que aquí esta línea tiene un error porque esta línea debería caer aquí y irse hacia allá. Esta línea no debería hacer esto así, sino que debería continuar hasta aquí y después irse hacia allá. Que ellas vienen anterior, como ven aquí, y después cuando llegan a nivel de la decusación de las pirámides que se van hacia atrás y hacia el lateral. Igual otro dibujito ya un poquito más viejo porque está en blanco y negro, pero fíjense, creo que ya está súper explicado y entendido. Aquí van las pirámides, se decusan
hacia lateral y posterior. Y entonces aquí viene tracto córtico espinal lateral. Y esto sería tracto más chiquitico, más flaquito, tracto córtico espinal anterior o fascículo, como le están llamando en este libro. Otro es el homúnculo, miembro inferior hacia medial, hacia lateral, tronco, mano y cara. Y ahí sale todo. Por ejemplo, aquí sale la laringe, salen las cuerdas vocales, por ejemplo. Salen aquí y van descendiendo. Aquí, fíjense la forma de boomerang de la cápsula interna. Brazo anterior, brazo posterior. Y aquí seguimos descendiendo otra vez. Córtico espinal lateral y págata. Aquí está descrito también el tracto, la cápsula interna, brazo anterior, rodilla y brazo posterior. En la rodilla tenemos los córticobulbares, que van los pares craneales, y hacia posterior los córticoespinales. Y por eso es que aquí, fíjense, parece que lo hacen al revés de como normalmente hemos venido viendo. Entonces colocan hacia acá el brazo anterior y hacia acá el brazo posterior. Y por eso es que estas fibras las están pasando a través del brazo posterior. Aquí está el dibujito este, si se acuerdan del tallo encefálico por delante, que tenía estas cositas aquí que se llaman decusación de las pirámides. Que esto se llama las pirámides y esto se llama la decusación de las pirámides. Bueno, ya saben de dónde sale. Entonces, fíjense, quise colocarlo textualmente de una guía muy buena que llegué a conseguir sobre las piramidal y que lo leyéramos juntos. Entonces, fíjense, tracto córtico espinal lateral es producto de la decusación piramidal y representa el 70-90% de las fibras. Ellas terminan en las neuronas motoras en la parte lateral del asta anterior. Se ubica a lo largo de todo el cordón lateral de la médula espinal. Presenta fibras para el miembro superior mediales a las fibras para el miembro inferior. Inerva la musculatura distal de las extremidades, sobre todo la musculatura distal de las manos, porque necesitamos precisión. La vía córtico-espinal lateral se encarga mucho de la parte de la precisión. En cambio, la córtico-espinal anterior corresponde al 8% de las fibras que no se decusa a nivel vulvar. El 98% de este tracto, es decir, de este tracto que siguió bajando de rebelde, que eran 8%, de ese tracto, que ahora es, vamos a decir, ahora se llama 100%, bueno, del 100%, el 98% finalmente se decusa a través de la comisura blanca, es decir, cuando yo les decía abajo, en el segmento medular. El 2% se mantiene de rebelde, ixilateralmente, es decir, del mismo lado. Y ixo significa mismo lado. El mismo lado, que se le llama también tracto de Barnes. Sus fibras terminan en la neurona motora de la parte medial del asta anterior que inerva la musculatura del cuello, tronco y porción proximal de las extremidades. Es decir, que se encarga más que todo la musculatura del tronco y el hombro, por ejemplo, la cadera. Hasta la rodilla, hasta el codo. Pero ya muñeca, tobillo, mano, pie, se encarga es córtico espinal lateral. Han visto personas, ¿verdad?, que logran, a pesar de no tener miembros superiores, logran hacer muchas cosas con los pies, porque por alguna razón nacieron sin miembro superior o tuvieron un accidente en que perdieron sus miembros superiores y entonces agarran cosas con los miembros inferiores. Algunos hasta pintan y todo eso lo hacen porque desarrollan esa vía corticoespinal lateral que se mantiene allí. Lo que pasa es que uno, como no lo necesita, no lo desarrolla. La vía extrapiramidal se encarga de ayudar a la vía piramidal a que los movimientos sean precisos. Porque sencillamente yo, ¿verdad?, mentalmente, yo doy órdenes a mis miembros para hacer algo sin estar pensando en la posición que tienen que adoptar mis otros miembros. Siempre coloco el ejemplo del béisbol. Entonces, cuando tú vas a lanzar una pelota, ¿verdad? Supónganse en el caso de ustedes que les digan, mira, lanza esta pelota lo más duro que tú puedas. ¿Qué haces tú? Preparas tu cuerpo. Te echas hacia atrás para agarrar impulso, ¿verdad?
y luego lanzas la pelota lo más que puedas. Pero si te estás imaginando lo que estás haciendo, te estás dando cuenta que tus miembros inferiores contribuyen a eso. Hacen un impulso, una semiflexión de las rodillas para inclinar tu tronco y ayudar al miembro superior a que lo haga. Pero tú no estuviste pendiente de eso. Tú estuviste pendiente nada más de tu mano, de hacer el movimiento y de que en cierto punto la mano soltara la pelota. No te ocupaste de otra cosa más. De tus miembros inferiores se ocupó la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal dice, mira, para que la vía piramidal funcione y haga el movimiento perfecto que queremos hacer, necesitamos que se contraigan otros músculos que uno prácticamente lo hace, como decir, de manera inconsciente. Otro ejemplo, estás corriendo. Te dicen, corre lo más duro que puedas. ¿Cuáles son las órdenes que tú das desde tu cerebro? Es a tus miembros inferiores. Y si ya te están alcanzando, tratas de moverlos lo más rápido posible y de que des hasta saltos si es posible. Y tus miembros superiores, ¿se mueven o no se mueven? Se están moviendo, pero tú no estás pensando en ellos. De hecho, si tú los dejas de mover, si tú los dejas estáticos, si tú conscientemente agarras y dices, yo no quiero mover los miembros superiores mientras estoy corriendo, eso impide que tu carrera sea efectiva. Va a ser más lenta. Entonces, pero yo no estoy pendiente de los miembros superiores, pero de todas maneras ellos se mueven al compás de los miembros inferiores. Eso lo hace la vía extrapiramidal. Porque la vía extrapiramidal ayuda a la vía piramidal a hacer la coordinación de los movimientos. Entonces, siempre coloco este ejemplo también de Terminator. En este momento, cuando John Connor, Terminator 2, cuando John Connor descubre, ¿verdad?, que el Terminator lo puede obedecer a todo lo que él haga. Entonces, asimismo, la vía piramidal, ¿verdad?, va, tú en tu corteza cerebral vas dando las órdenes a tus extremidades de lo que van a hacer. Como decir la corteza cerebral y entonces el resto de tu cuerpo va a hacer absolutamente todo lo que tú le digas. Y la vía extrapiramidal va a ayudar a que esos movimientos sean perfectos. Entonces, fíjense que entonces ayuda a mantener el balance, postura y equilibrio mientras se realizan los movimientos voluntarios, que es lo que les digo cuando el lanzamiento. Lo vas a lanzar, necesitas mantener equilibrio en ese momento, entonces la vía extrapiramidal se va a encargar de todos esos músculos adicionales asociados o involuntarios. Tiene un control automático del tono muscular y movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios. Entonces aquí, ¿verdad?, caigo en esta definición de algo que se llama tono muscular. El tono muscular, que es una leve contracción que tienen los músculos siempre, aunque tú los tengas relajados. Eso sucede mucho, por ejemplo, y en esto me detengo un poquito porque, por ejemplo, cuando pasen en introducción a la práctica médica, Dios mediante, y estén en la parte neurológico, se los van a preguntar qué es el tono muscular. Y es algo fisiológico, no tiene nada que ver con patología y nada, por eso entonces tienen que saberlo. Esto ocurre mucho cuando seguramente en algún momento han ido al gimnasio. Yo uno que otra vez. Alzas pesas y eso, ¿verdad? Entonces usaste tu bíceps alzando pesas y te das cuenta que el músculo queda como duro. Después ya llegas a tu casa y tú sientes que el músculo está como duro. Es porque muchas de las fibras, recuerden que el músculo está compuesto por millones de fibras. Y muchas de las fibras de ese músculo, que a pesar de que tú los tienes lo más relajado posible, muchas de esas fibras quedan contraídas de manera involuntaria.
porque ellas creen que tú vas a seguir haciendo los ejercicios, vas a seguir contrayendo el músculo, entonces ella dice, bueno, vamos a estar preparadas. Entonces, en ese momento aumenta lo que se llama tu tono muscular. Entonces, saqué de Suros, que es un libro de semiología, de donde para siempre me grabé los conceptos, ¿verdad? El concepto de tono muscular. Entonces, fíjense que el tono muscular es una contracción permanente, involuntaria, de grado variable, no fatigante, es decir, que no cansa, de carácter reflejo, es decir, que tú no estás dando la orden, y puede servir para conservar una actitud, ¿verdad? Para prepararte para un movimiento, ¿verdad? Una posición o para mantener dispuesto el músculo para una contracción voluntaria subsiguiente, que es lo que les decía que te pasa cuando vas al gimnasio. Aumenta tu tono muscular. Si no se quieren aprender este concepto porque les parece largo, él mismo da un concepto un poco más corto, que es el que siempre tengo en mente. Es el grado de contracción involuntaria y permanente de un músculo que está voluntariamente relajado. Entonces, es un músculo, es algo que tú estás relajando el músculo, pero él de todas maneras mantiene una contracción. Doctor, yo todavía no entiendo eso. O está relajado o está contraído. Está relajado por tu vía piramidal. Tu vía piramidal le dice a ese músculo, tú en este momento le estás diciendo, no te contraigas. Pero la vía extrapiramidal le dice que se contraigan algunas fibras por si acaso a este güey se le ocurre usar el músculo. Y entonces para que no esté completamente relajado, para que no nos agarre completamente desprevenidos. El ejemplo que yo coloco es, si ustedes están sentados, dejen caer sus miembros superiores hacia los lados. ¿No? Uno de los miembros superiores déjalo caer hacia los lados. Te va a dar cuenta, ¿verdad? Está completamente relajado, ¿verdad? Te vas a fijar en el codo, que el codo está extendido, ¿verdad? Porque tú lo tienes allí a favor de la gravedad. Bueno, a pesar de que está completamente relajado, resulta que el bíceps está un poquito contraído. Profesor, no puede ser. Ah, bueno. ¿Cómo lo comprobamos? Haz activamente extensión del codo. Extiende el codo lo más que puedas. Te vas a dar cuenta que se extiende un poquito más de lo que tú creías que estaba completamente extendido. Tú creías que estaba completamente extendido, pero no. Contraíste el tríceps y se contrajo y resulta que se extendió completamente. Quiere decir que lo mantenía flexionado un poquito el bíceps, a pesar de que tú creías que lo tenías completamente relajado. ¿Sí entendieron el tono muscular? Entendieron que el bíceps estaba voluntariamente relajado, pero en verdad tenía una contracción involuntaria que ustedes ni siquiera se habían dado cuenta. Entonces eso es tono muscular. Eso se comprueba también. Entonces hay personas que pueden tener, o sea, hay patologías que aumentan el tono muscular. Entonces, ¿cómo entonces lo examinas en un paciente? Entonces, ustedes, por ejemplo, se pueden dar cuenta que tú tomas el antebrazo de una persona y lo extiendes y lo relajas, o sea, lo extiendes y lo flexionas, y tú le dices, no vayas a contraer ningún músculo, y tú haces flexión y extensión. Tú sientes que estás bajando y subiendo el antebrazo, ok, lo tienes flojito, ok, pero tú se lo haces a un cadáver en ese momento
y te das cuenta que el cadáver te lo deja hacer mucho más fácilmente. Cuando vuelves otra vez a la persona que está sana, normal, te das cuenta que hay eh, cierto impedimento para hacerlo. O sea, a pesar de que tú le has dicho que no mueva el miembro superior para nada, tú sientes que hay una leve resistencia, es la palabra. Hay una leve resistencia para hacerlo, comparada a la del cadáver. A pesar de que el paciente dice, no, yo no estoy contrayendo nada. Eso es el tono muscular. Y eso se examina, ¿verdad? Sintiéndolo al hacer la flexión y extensión. Y que en patologías en que aumenta el tono muscular, obviamente tú eso lo vas a sentir mucho más. En que la persona no se deja extender completamente el codo, por ejemplo. Entonces por eso es necesario que ustedes lo sepan. Entonces, la vía extrapiramidal está compuesta por los otros haces que son descendentes en la médula espinal, que no son la corticoespinal. ¿Se acuerdan en aquella lámina en que está, ¿verdad? Los tractos descendentes córtico-espinal, que son estos son vía piramidal. Pero la vía extrapiramidal está compuesta por los otros que van descendiendo también en la médula espinal. Entonces el primero que vemos, ¿verdad? Es el rubro espinal, que viene desde los núcleos rojos que están en mesencéfalo, ¿verdad? Y vienen descendiendo, también dando su inervación a estas motoneuronas, que como les digo, fíjense, como no se está originando de la corteza cerebral, por eso es algo involuntario, se los he dicho varias veces. Todo lo que no se origine en la corteza cerebral es involuntario, o también los libros lo llaman subcortical. O sea, lo que es subcortical es porque está debajo de la corteza cerebral y por lo tanto es involuntario. En aquellos momentos les explicaba que ellos ayudan, el tracto rubroespinal ayuda a mantener contraídos a los músculos flexores, como es el bíceps, como es el braquial anterior, que acabamos de hacer el ejercicio, e inhibe los músculos extensores. Aquí lo habíamos visto también, ¿verdad? Que cuando viene subiendo la vía propioceptiva inconsciente, ¿verdad? Viene subiendo y entonces también se comunica con el núcleo rojo que desciende otra vez, que es el mismo haz rubro espinal. Igual aquí lo vemos un poquito más complejo. Les recomiendo otra vez este libro, Neurociencia de Netter, ¿verdad? Aquí va explicando cómo el núcleo rojo viene bajando por lo que es la vía extrapiramidal. Finalmente inerva las motoneuronas y entonces va más que todo hacia los músculos flexores. A los músculos extensores lo que le va a hacer es inhibirlos, inhibición. Es decir, bloquea los receptores para que no haya despolarización de las neuronas que van a los extensores, para que no le den la orden de contraerse. Igual entonces tenemos el tracto vestíbulo espinal, que por supuesto entonces viene desde los núcleos vestibulares. En aquellos momentos, pues cuando les di la clase de médula espinal, les decía entonces que contrario al rubro espinal, estos se encargan de más bien ayudar a los músculos extensores e inhibir los flexores. Y les decía que para que no se les olvide quién va con quién, les decía, bueno, para yo mantenerme de pie, ¿a quién necesito tener contraído? ¿A los extensores o a los flexores? Por supuesto que a los extensores, por ejemplo, el cuádriceps, el mayor, el músculo que mejor necesito tener para mantenerme de pie. Entonces, para mantenerme de pie también, ¿qué necesito? Equilibrio. Entonces, por eso, el vestíbulo, que tiene que ver con oído y con equilibrio, se encarga de los extensores para mantenerme de pie. Y entonces, por el contrario, rubro espinal es con los flexores. Aquí está igualmente los núcleos vestibulares, superior, medial, lateral e inferior, y que por la vía vestíbulo espinal descienden a comunicarse con las motoneuronas inferiores. Aquí está
el tracto olivoespinal, no conseguí un dibujo bonito, cómo se comunica con las olivas, ¿verdad? Que tienen también que ver con el oído, que están a nivel de el tallo encefálico, perdón, del bulbo raquídeo como tal. El tallo es todo. Entonces, fíjense, aquí está la señora motoneurona inferior, que es la que va desde los núcleos de la médula espinal hasta el músculo como tal. Y que es la señora que va a recibir toda la información que hemos procesado el día de hoy. Es decir, que viene por la vía piramidal y extrapiramidal. La vía piramidal sería esta que viene desde la corteza, esta neurona, sería la primera neurona de la vía motora, viene descendiendo y hace sinapsis con la segunda motoneurona. Pero la segunda motoneurona o motoneurona inferior necesita también recibir información de otras partes del sistema nervioso central para que sus movimientos sean perfectos. Entonces, allí vienen los otros tractos, el rubro espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, todos ellos, ¿verdad? También inervan a la motoneurona inferior. Entonces, por ejemplo, cuando se daña la vía córtico-espinal por indefinidas causas que pueden suceder, se daña la motoneurona superior, entonces la motoneurona inferior queda a merced, vamos a decir, queda a merced de la vía extrapiramidal. Y tú con la vía extrapiramidal sola no puedes hacer los movimientos precisos. Entonces ven los pacientes neurológicos que entonces no pueden escribir, no pueden moverse, o a veces hasta sencillamente pierden la movilidad completa de su cuerpo porque la vía córtico-espinal se dañó. Se dañó por un SB isquémico o hemorrágico a nivel de la cápsula interna o a nivel del tallo encefálico, o un TU, un tumor pues que está prisionando a la vía piramidal, entonces la daña. Y entonces ocurren esas manifestaciones de que entonces hay hemiparesia. Es decir, se paraliza una parte, la mitad del cuerpo, porque la vía corticoespinal izquierda se dañó, entonces mi hemicuerpo derecho es el que se daña, es el que no se mueve. Porque la motoneurona inferior está fina, pero ella sola no puede dar la orden. O sea, porque tú te vas a mover es por tus órdenes que vienen desde el cerebro. Tú puedes dar las órdenes desde aquí, pero si hay una desconexión aquí, no hay manera en que tú le puedas decir a la motoneurona inferior que contraiga el músculo para que se mueva. Fíjense que reciben también órdenes, o sea, sensaciones que llevan los músculos cada vez que se contraigan, que eso es la propiocepción. Los músculos cada vez que se contraen, que se relajan, le envían información a la vía extrapiramidal diciéndole me contraje, me relajé, y eso se acuerdan para que entonces se le pueda dar una orden lógica, una orden coherente a la motoneurona inferior. Es decir, si la motoneurona inferior va a contraer el músculo, es porque ya le han dicho al sistema nervioso está relajado. Porque no va a enviar a contraerlo otra vez. O a menos que tú quieras es aumentar la intensidad de la contracción. O por ejemplo, sencillamente tú te colocas, tienes el codo flexionado y tú te colocas algo en la mano. Para evitar que se caiga, ¿qué va a pasar? El bíceps se va a contraer para evitar que se caiga. Si te colocan algo más pesado, más todavía vas a contraer el músculo. Estoy colocando este ejemplo. Me fui un poquito de la clase, pero para que no se pierdan. Imagínense que entonces yo tengo el músculo, tengo aquí este peso, me lo colocan, el músculo se va a contraer para evitar que se caiga. Si me ponen más barra, ¿qué va a pasar con este músculo? Se va a contraer más. Pero ¿cómo él lo sabe? Porque sencillamente siente que esto se va a caer. Entonces, al esto estirarse, cuando esto desciende, porque en ese momento, en microsegundos, esto descendió porque me colocaron algo más, esto se estira, envía la información a la motoneurona inferior diciéndole, hey,
esto se puede caer porque nos estamos relajando, entonces necesito enviar más contracción y entonces intensifico la contracción. Entonces aquí ven un poquito más de cerquita, hay autores que dicen que la vía extrapiramidal no se conecta directamente con la motoneurona inferior, sino que lo hace a través de una neurona pequeñita que se llama interneurona. Pero para efectos prácticos normalmente siempre se habla de que hay una motoneurona superior y una motoneurona inferior. Y que fíjense que la clase que vamos a ver a continuación, que si el músculo está relajado o contraído, es importante saberlo para que la motoneurona inferior pueda responder. Entonces aquí están, fíjense otra vez, eh, la motoneurona inferior que va a salir por la raíz anterior, ¿verdad?, del nervio. Entonces recibe información de todos los haces, el corticoespinal lateral, corticoespinal anterior, el rubro espinal, vestíbulo espinal, todo eso, olivo espinal, van a enviarle información a él para que la motoneurona inferior haga el movimiento como es. Otro ejemplo de, de cómo actúa, ¿no? De que ustedes a veces de manera inconsciente hacen algo. Por ejemplo, tú estás hablando, el habla, ¿verdad? El habla se produce, como les he dicho, por la contracción de los músculos masticadores para la mandíbula, de los músculos del hipogloso, de los músculos de la lengua, por el par craneal 12, que es el hipogloso, y necesitas la voz, el sonido. ¿El sonido cómo se produce? Por el, por la tensión de las cuerdas vocales. Es decir, tú sencillamente haces sacar aire. Al salir el aire hace vibrar las cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales se tensan porque un músculo se contrae, tensa las cuerdas vocales y hace que entonces ellas vibren al salir el aire a través de ellas. Pero tú sencillamente estás hablando y no estás dando órdenes a la laringe que se contraiga. No es como es un poco más entendible que tú das la orden del bíceps que se contraiga. Tú si quieres decirle al bíceps que se contraiga, lo haces. Pero a las cuerdas vocales no lo tienes en tu corteza cerebral, no das una orden de contracción, a eso me refiero, no das una orden de contracción, sino que das una orden de sencillamente hablar. Y entonces la vía extrapiramidal se encarga de acomodar todo para que tú puedas hablar. Por supuesto, integrando el señor núcleo de Broca, el área de Broca. Entonces aquí están, más o menos como igual, desde los músculos se envía información al asta anterior de la médula espinal. Desde aquí el moradito, vamos a decir, el azul, se envía y del asta anterior sale las órdenes a los músculos. Entonces, fíjense, por eso, o sea, cuando uno a veces ve las clases de anatomía, de fisiología, uno cree que eso no va a ir, eso no me va a servir para más adelante. Y me pasó a mí, muchas veces me equivoqué, creí que tal cosa no iba a servir más adelante y resulta que sí. Bueno, fíjense que esto es de un libro de patología, ¿verdad? Donde hay un cuadrito que dice manifestaciones clínicas del compromiso de la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Entonces, fíjense que fíjense que ustedes tienen que tener claro eso. ¿Qué hace la motoneurona superior de la vía piramidal y qué hace la motoneurona inferior? Entonces, por ejemplo, se daña la motoneurona superior, que es la que estamos viendo ahorita, de la vía córtico-espinal. ¿Qué va a suceder con el paciente? Se le va a paralizar, ¿verdad? Se va a paralizar, bueno, no va a haber orden hacia el músculo, cosa que también si se lesiona esta motoneurona inferior, también el músculo no va a recibir órdenes. ¿Cómo se puede lesionar
la motoneurona inferior, por ejemplo, un daño a nivel de la médula espinal en el asta anterior, o sencillamente un daño al nervio, un corte profundo o un proyectil percutido por arma de fuego daña al nervio y se acabó, no vas a poder dar la orden al músculo. ¿Qué pasa cuando el daño en la motoneurona superior hay una hiperreflexia profunda? Es decir, ahorita vamos a ver lo que son los reflejos, ¿verdad? Pero como esto está cortado, ¿verdad? Esto está cortado, entonces la vía extrapiramidal va a dar, como decir, órdenes locas en las que cuando haces el reflejo, el músculo se contrae mucho más rápidamente, porque la vía córtico-espinal está cortada y no le dice si se debe relajar o se debe contraer. Igual ahí es espasticidad porque, como les decía, está aumentada más bien la contracción del músculo porque no hay nadie que le esté dando órdenes. Perdón. Aparece también el signo de Babinski, que ya se los voy a explicar y que yo me imagino que les sonará porque en algún momento lo comenté. Y el clono es otra cosa también que si me pongo a explicarle, de verdad que se me va a ir el tiempito. Pero se acuerdan de esta clase, se acuerdan de esto, que cuando hablábamos del tercer par craneal. Entonces, este es un ejemplo bastante ameno de lo que es el daño de la motoneurona superior y el daño de la motoneurona inferior. Fíjense que para contraer los músculos del pie, ¿verdad? De los dedos del pie izquierdo de este paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico y entonces está presentando un hematoma, ¿verdad? A nivel de la fosa temporal. Entonces él tiene su vía normal, vía piramidal, que sale de la corteza, llega a la decusación de las pirámides y de ahí se decusa y llega, ¿verdad? Para tú mover los dedos del pie. Resulta que hay un reflejo que se llama reflejo, signo de Babinski. Lo normal, ¿verdad? Si a ti con un bolígrafo se te roza en el borde lateral del pie hasta la cabeza de los metatarsianos, lo normal es que tú flexiones los dedos del pie. O no hagas nada o hagas flexión de los dedos del pie. Pero en este paciente que el hematoma comprime a la primera neurona, a la primera motoneurona, es decir, a la vía piramidal, la comprime, se daña la vía piramidal. Y entonces tú le haces este estímulo y él responde con hiperextensión del dedo hallux y los otros dedos se abren como en abanico y eso se llama signo de Babinski positivo. Que signo de Babinski positivo es se traduce en lesión de la motoneurona superior. Y de hecho, tú se lo haces a un niño recién nacido, ¿verdad? Menor de 6 meses, menor de un año, y sale también el signo de Babinski positivo. Ah, profesor, ¿tiene lesión entonces de la motoneurona superior? No, sino que él no tiene, su vía piramidal está inmadura. Por eso es que el niño no camina. Se lo explicaba hoy a la madre de un niño, ¿verdad? Lo complejo que es caminar. Por eso es que el niño no nace caminando, porque es algo complejo. Y entonces necesita esperar durante ese tiempo, 6 meses a un año, que su vía piramidal, su parte neurológica se desarrolle, se madure, de tal manera que le pueda empezar a caminar. Y por eso en un recién nacido tú haces el signo de Babinski y sale positivo, es normal en un paciente de esa edad. Pero fíjense que por otro lado, fíjense que él quiere mover el ojo derecho, ¿verdad? Y entonces lo hace con, ¿verdad? Con esta vía también piramidal córtico-nuclear que está del lado izquierdo y que a nivel del tallo ella se decusa, ¿verdad? Se decusa y sale el nervio que es la segunda motoneurona. Pero
En este caso, ¿verdad? Ella se decusa aquí arriba en el tallo y después sale la segunda neurona. Esa segunda neurona puede ser comprimida por este pedazo de cerebro, vamos a decir, esta herniación del cerebro que hace este mismo hematoma. El hematoma empuja el cerebro hacia abajo y como el recorrido del tercer par craneal es a través de la base del cráneo, viene y lo comprime. ¿Y qué estamos comprimiendo? La segunda neurona. Fíjense que en la vía verde, esta que estamos haciendo, que es la del ojo, se comprime la segunda neurona. Pero en este se comprime en la primera. Eso hace que entonces se manifieste una midriasis del ojo derecho. Porque esta vía no le permite al darle la orden al ojo a que haga la contracción pupilar. Entonces por eso se mantiene midriática, es decir, se mantiene abierta. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que fíjense que entonces una misma lesión del lado en este caso del lado derecho del paciente va a comprimir la vía piramidal de ese lado. Y como esta vía piramidal no se ha decusado, la manifestación que va a tener el paciente es desde el otro lado. Tú le haces signo de Babinski del lado derecho, es decir, del pie derecho, y sale normal, porque esa vía es esta misma aquí y esta no se está comprimiendo, está sanita. ¿Ve? Pero también esto me está causando comprimir al nervio tercer par craneal, que como esa información ya se decusó, ya venía del lado izquierdo y se decusó, entonces se va a manifestar del mismo lado. Compresión del nervio del tercer par derecho se me va a traducir en midriasis del ojo derecho. ¿eh? Entonces, bueno, aquí están un poquito también del Nether, como les decía, del neurociencia, donde más o menos integra a través de ¿se acuerdan del fascículo longitudinal medial? Explica un poco de los movimientos oculares, cómo se integra todo con la misma vía vestibular, vestíbulo espinal, los núcleos espinales, núcleos olivares y todo eso. Bueno, foto de mí en un congreso cuando estaba en Morfo 3. Y este es cuando ya estaba esa era la mañana que íbamos al parcial de neuro. Bueno, muchas gracias, estoy a la orden. Cualquier preguntita que tengan por ahí. Ok, me alegra.